Hola mis amigos, bienvenidos a un video más. Y en este caso estamos en la localidad de Azul. Particularmente hoy vamos a visitar la Casa Ronco. Es una casa que perteneció a un filántropo de la época. Esta casa fue construida en el año 1881 y 2 aproximadamente, y fue habitada por Bartolomé Ronco, un filántropo de la época que se dedicó a coleccionar libros, entre otras muchas cosas. En esta casa adentro hay alrededor de 4.000 libros de variada índole, pero lo más curioso de esta colección es una colección de unos 300 ejemplares aproximadamente del Quijote de la Mancha y otros tantos del Martín Fierro. Eso es lo que le hace especial. Además podemos apreciar la arquitectura de la época y además muebles, mobiliario, cosas que usaron en esa época y que está intacto. Así que bueno, acompáñenme en este recorrido por su interior. Vamos a arrancar con la historia de Ronco. Está bien. Ronco es él. ¿Sí? En realidad acá está mucho más grande, pero bueno. Claro. Ronco nace en Buenos Aires, ¿sí? En 1881, un 7 de julio. Estudia en la Escuela Nacional de Buenos Aires, ¿sí? Después estudia en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales y se recibe como doctor en jurisprudencia, que el título le habilita a ejercer la abogacía en 1905, con una tesis final que se llamó La educación y el delito. Se sacó un distinguido 7. No trabaja mucho tiempo en Buenos Aires, se va a trabajar a Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque el Palacio en realidad lo que sería la zona judicial en aquella época, estamos en 1906, el distrito judicial de acá de Azul abarcaba la zona sudeste, ¿sí? Entonces Ronco viajaba de Bahía Blanca a Sur a hacer trámites judiciales. Ya conocía a la familia Astidia a partir de 1903. Pero en ese intercambio ahí se supone que la conoció la esposa, ¿sí? Además Ronco era historiador, investigador, era editor, era bibliógrafo. Obviamente ya coleccionaba tanto el Martín Fierro como el Don Quijote, por eso está aquel cuadro que está allá, que está el Martín Fierro y el Don Quijote de la Mancha, charlando, que es una obra arquitectónica de Juan de Murúa. Y además, como está ahí en la foto, carpintero, como oficio. Conjunto de esas cosas hace una persona un filántropo. Claro. Y acá se lo recuerda como un promotor cultural por las actividades culturales que hace. ¿Qué hay acá lo más importante? Wow. En esta vitrina tenés el libro más viejo que tuvo Ronco, y no es ni un Quijote ni un Martín Fierro, es justamente un libro que cuenta la historia del mundo en italiano y data de 1562, y es el libro más viejo además de la ciudad de Azul, porque era bibliógrafo, ¿sí? Claro. Entonces coleccionaba también, y en aquella época vos tenías la información por libros, o por diarios, o por revistas, folletos. No había radio, no había televisión, teléfono muy poco, telégrafo. Acá está la tarjeta de casamiento original, cuando se casó con la esposa en 1908, en la catedral acá de Azul. Ella sería la esposa santa, la única hija que tuvieron, Carlota Margarita. Y Ronco, que está nuevamente en pose, en postura, porque si vos prestás atención, en todas las fotos de acá del recorrido de la casa está vestido de la misma manera, como un mameluco, ¿sí? Un tipo que una doctora en jurisprudencia, pero está de traje y corbata, y no. Sanatorio Ardeman era un fotógrafo ruso del grupo de los 10 y anduvo por Azul en el año 37, 38 más o menos. Ronco se entera, era muy buen retratista, un fotógrafo ruso. Y todas estas fotos están hechas por Sanatorio Ardeman, los retratos. Bien, como te voy a repetir, 4.300 libros. Se casó con Santa, se la llevó a la Barriga. Se la llevó en Bahía Blanca, que es donde estaba trabajando él. En Bahía Blanca, junto con otros abogados, crean y fundan el primer colegio de abogados de la Argentina y más viejo en continuidad, que está en Bahía Blanca, en 1908. O sea, el primer colegio de abogados está en Bahía Blanca y en continuidad. Y él fue socio fundador, digamos, socio. En realidad fue creador, junto con otros abogados, claro, de Conformar. Ella venía con estas cosas de conformidad. Asumió la Cámara Civil y Comercial en Bahía Blanca. Fue presidente de la Biblioteca de Bahía Blanca en Bernardino Rivadavia en 1915 hasta 1916. Y después se vuelve para acá, para Azul, empieza a trabajar en el Banco de la Nación como abogado y además era corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires. Escribía para el diario La Nación de Buenos Aires, de la movida cultural, social que había en esa época en la ciudad de Azul. Que para esa época estaba dentro de las 3 o 4 ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, y además porque tenía mucha cantidad de habitantes para esa época, 35.000 o 30.000,
más o menos promedio años 20 estamos hablando. Sí, sí, años 20. También que estamos en el 18, perdón, en el 16. Trabajó también como abogado en la municipalidad, trabajó toda la vida de abogado, porque después viene acá con los estudios jurídicos asociados. Pero, por ejemplo, en 1918 estuvo también fue parte de la comisión, era el secretario de la comisión fundadora del Parque Domingo Faustino Sarmiento. Además, el parque de acá de la Ciudad Azul. Crea la revista Biblia en 1924 hasta el 27. Bueno, ahí es cuando se asocian. Acá, por ejemplo, en tenemos los libros junto con Félix Ricci, que era el socio, ¿no? De una observación y de casos prácticos, y justamente el año 27. En el 28 llegan acá, a la casa. Acá está la tesis final, que hizo Ronco en 1905. Pero bueno, pasó algo en 1925, que justamente esta carta, que está escrita en puño y letra, ¿sí?, de Ronco, se la dedica a la hija. Porque, ¿qué pasó? A la edad de 15 años, Carlota Margarita sufría de meningitis, ¿sí? Entonces, la llevaron a Buenos Aires para tratarla, y obviamente no estaba la vacuna de la meningitis. Falleció a la edad de 15 años. Vamos a hablar un poquito de la esposa santa. Esto es punto francés, esto está bordado a mano, ¿sí? Acá, como verás, dentro de esos 4.300 libros que hay, Santa también participaba en la cooperadora del hogar de niños, ¿sí?, como vicepresidenta, recaudaban fondos, pero bueno, por ejemplo, esto es letra de Ronco, Pérez Petito en rojo y lecturas en azul, y en realidad lo que hizo, le enseña a la esposa, ¿sí?, porque él era editor también, y esta es una encuadernación típica de la época. Pérez Petito en rojo, lecturas en azul. ¿Cuántos libros se encuadernó Santa? ¿Cuántos? 2.800 libros, ¿sí? Todo lo que veas en ¿Y esto rojo, qué, en azul, tiene, en azul, qué tiene cuerina? es como una especie de cuerina, obviamente de una calidad mucho mejor, ¿no? Estamos hablando que esto es de los años 20, años 30, ¿sí? Y fíjate que todavía, ¿por qué? Porque ya sabía que después, creo que después del fallecimiento de la hija, ¿sabes? Como que se abocó directamente a pasar a la posteridad, y justamente lo supo hacer, tanto él como la esposa, más allá de coleccionar, sino por las actividades que realizó. Claro. Todo lo que vea en azul o en rojo, fíjate, rojo o azul, o verde y rojo, Sí. son encuadernados por Santa. Ah. Algunos por él, ¿no? Pero en doble etapa. Por ejemplo, este está todo encuadernado, este está todo encuadernado, aquello también. ¿Y de qué tratan los libros? Esto también. No, hay muchos libros de literatura, básicamente literatura universal, enciclopedias, atlas. Era bibliógrafo, bibliotecario, ¿sí? Trabajaba mucho. Entonces, por ejemplo, era normal de que consiguiera libros. En todo caso... O sea, eran libros ya impresos, sí, editados, sí. y él solamente los encuadernaba. No. A ver, hay libros que están con sus tapas originales, claro, como hay muchos Don Quijote o pero por eso digo, lo que vos hablas de esto de lo que encuadernaban, sí era primeramente justamente para preservarlos, claro, como biblioteca privada. Exactamente. Y a su vez, ¿qué pasa? Después Ronco también asume como presidente en la biblioteca de acá, en 1930, y estuvo 22 años como presidente en la biblioteca de acá de Azul. Entonces era muy normal que se compraran los libros triplicados. Uno en la biblioteca, él como coleccionista, como bibliógrafo, un libro para él, claro, y otro libro de reserva por si se perdía. Exacto. O si pasaba algo, el de la biblioteca, el próximo. ¿Sí? Era un libro típico. Era como un seguro, Sí, pero bueno, es por una cuestión de que era bibliógrafo. Claro. Bien, siguiendo, ya estamos en la década del 30. Bueno, como te dije que era editor, también crea la revista Azul. Acá empiezan las actividades de Ronco. ¿Sí? Acá están todos los tomos completos. Es una revista que se inauguró en enero del 30 y fue hasta agosto del 30. Agarro este tomo porque acá, por ejemplo, está en el número 2, ¿sí? Escribía Jorge Luis Borges. Mira. Por ejemplo, igual si vos vas leyendo, son escritores de la época. Claro. Ya que, te vuelvo a repetir, es una revista de letras y ciencia, literatura, historia, algo de arquitectura, para lo que se hablaba en esa época. Claro. Llegó hasta agosto esta revista del año 31, se creó en el 30. Y Ronco era el editor de la revista. ¿Sí? Fíjate, por ahí en algún cachito aparece algo de arquitectura, claro, algo de cosas históricas, ¿sí? Pero bueno, eran los escritores de aquella época, Nora Lange, Borges, Mallea, Capdevila, ¿sí? Claro. Tuvieron en esta revista, tuvieron notas, escribían para esta revista. Qué loco que después, al poco tiempo que se dejó de editar esta revista, Victoria Campo Buenos Aires, que era la revista Sur, que los escritores de la época son exactamente los mismos.
¿sí? Y que más o menos el tipo de revista era muy similar. Dice que por eso haya llevado la idea de la de Ronco, que a su vez también se conocían. Claro. Pero en realidad porque los escritores de esa camada, ¿sí? Tenían un nombre, el grupo literario, que se juntaban en Buenos Aires, también después terminaron trabajando para la revista Sur y escribiendo para la revista Sur de Victoria Campo. Victoria Campo tenía mucho más. Claro. 1930 también, bueno, se asume como presidente de la biblioteca. Hay un lugar que se llama, una estación ferroviaria de acá de Azul, Achillar, se extendía en la época del 30, la parada MIC, que en realidad era la compañía MIC. Y a este paraje donde iban a llegar le iban a poner ese nombre, MIC, un nombre inglés. Estamos en Azul, Raíces Pampa, ¿sí? Sí. El coleccionista Martín Fierro. Bueno, la cuestión era que no quería que le pusieran MIC, da todas unas explicaciones. Claro. Justamente porque además como historiador también investiga la historia de Martín Fierro, y Melinto Fierro existió, nació en Maipú, murió en Guaminí, estuvo en el Fuerte de Azul en 1866, según testimonios y verificaciones históricas. O sea que podría ser una biografía de alguien, el Martín Fierro. En realidad sale de una historia relatada, oral, de Melinto Fierro, que fue una persona de carne y hueso que existió, y que si vos vemos los relatos, Guaminí para aquella época no había llegado todavía la expansión del territorio, ¿sí? La tierra originaria, estaban las tolderías, Guaminí, Trenquelauquen, Carué, Pecuel, zonas. Sí, la línea de Fortini llegaba acá a Azul y ahí subía para el norte. Después subía por la ruta 51 para arriba. Claro. Y acá bajaba en una forma de U, por el lado de Tandil, Necochea, Bahía Blanca, y después fue avanzando un poquito por este lado. Pero no te creas que tampoco. Vos pensás que el último gran malón fue en 1875, 76, y lo hizo en Amucurá. Y atacó a Bahía Blanca, atacó Tandil, Tres Arroyos, ¿sí? ¿Y acá Azul atacó también? Azul, atacó Olavarría, atacó Tapalqué, Benito Juárez, ¿sí? Todo ese territorio lo atacó. No sé si Necochea también, pero bueno, está dentro del radio. Me parece que no llegó Necochea. No llegó, pero bueno, imagínate que Bahía Blanca porque era un fuerte también. Claro. Necochea era un puerto pueblo en realidad de sus épocas de fundaciones. Todo lo que era la provincia de Buenos Aires, lo más al sur, tenía Carmen de Patagones, que habían llegado los españoles. Todo eso está dentro del marcado de lo que sería hoy provincia de Buenos Aires. Exactamente. Pero como ciudades o como pueblo eran línea de Fortines. Exactamente, línea de Fortines. Claro, acá, nada más. Exactamente. ¿Por qué? Porque bueno, supuestamente Melito estuvo en este fuerte, después se raja con Cruz, se había peleado, se va a las tolderías, anduvo por las Sierras Bajas, puede haber sido Sierras Vallas, zona del Ombú, planta autóctona de esta zona, de esta región. Qué bien. Y bueno, y justamente falleció en Guaminí, ¿sí? Así que ese relato dice que Barros es el que lo asienta en el fuerte de acá Azul, el fuerte del Arroyo Azul, y además tenía contactos con Hernández. Y Estanislao Ceballos también había andado por esta zona, que era un amigo de Hernández. Después se dice que Hernández se fue a una estancia a Mar del Plata y viendo la vida del gaucho se termina esperando en algún tipo de relato. Pero en realidad, básicamente, el hilo conductor de la historia de Fierro sale por Melinto Fierro, porque fue un hecho real. Él se pelea en una pulpería en la zona de Maipú, en un pueblito donde vivía, con un milico, y ahí donde lo detienen y pierde a su mujer, que tenía 2 hijos, una chacrita, que era muy normal para esa época que un gaucho tuviera un cachito de tierra, que un gaucho tuviera caballo. Digamos, caballo tenía casi todo el mundo. Claro. No era como en Europa, que era un caballero el que podía tener un caballo. Claro. No, cualquiera sería un caballo en Europa. En cambio acá no, acá estaba la tierra. Acá había tierra libre para todos lados, y la pampa, y vaca, ni te cuento, y comida había. Tal cual. Si no, no sale el dicho de todo bicho que camina para el asador, donde estás dentro del Martín Fierro. Tal cual. Bueno, todas estas explicaciones, ¿por qué? Porque este lugar de la estación MIC le llaman, le ponen el nombre de Martín Fierro al final, por una nota que él manda al Ministerio de Nación, ¿sí? Es justamente un reclamo y decirle, no, mirá, no quiero que le pongan el nombre en inglés, no solamente él, sino un conjunto de gente, ya siendo presidente de la biblioteca. Claro. Fundamenta y propone un Fundamenta porque además como historiador investiga. Claro. También le pidieron a ver si era correcta la fecha de fundación de la ciudad de Azul, como investigador, cuando la fundaron Azul, un 16 de diciembre de 1832. Fundaron. Llegaron las 14 carretas a que Rosa le dice a Pedro Burgo, que fue el fundador, que en realidad lo que hizo fue venir acá, que ya había estado con Rosa en más o menos 1826. Estamos en la época de la expansión del territorio. Claro. El pago de Azul ya existía, Tandil ya estaba, por ejemplo. Sí, Tandil es más viejo. Tandil es más viejo, estaba el Fuerte Independencia, pero estamos en la época de los primeros poblados de toda esta zona, lo más al sur. ¿Sí? ¿Qué pasa? Rosa venía de la zona de Dolores, Maipú, toda esa parte de Chascomú, más viejo, pero no te creas que Dolores al partido, digamos, era como una ciudad muy importante para aquella época,
para avanzar. Claro. Estamos a unos 200 y pico kilómetros Claro. de acá. Sí, O sí, más o menos sí, también, sí, ¿no? sí, Que sí. te ubique. Sí, Pero bueno, sí, sí. llegar al sur, a esta zona era lo más al sur. Y el tema era por justamente el avance de las tierras, los pastizales, ¿sí? Que era muy buena la tierra, los propensos, pastos más gruesos, pastos más finos. Repartir la suerte de distancia, llegar a este negociado del territorio, que además Rosa siempre lo había negociado con los originarios, ya habían arreglado. No me puedo acordar el nombre del cacique, que en realidad estaba en la zona donde después se pone el fuerte, pero este cacique se tuvo que trasladar con cacique Tehuelche para la Bahía. Y supuestamente ya venía, Catriel venía en las carretas, porque ya había que venía a poner un fuerte, no un fortín. Un fortín es mucho más chiquitito. Ya un fuerte implica más de 100 soldados, herrería, panadería, un establecimiento fijo. Las 14 o 32 carretones, según los historiadores, traían todo lo necesario para poder armarlo, cañones, mangrullo, mirando la zona suroeste, que es por donde podían venir los malones. Puede ser mapuches, tehuelches o indios que se rebelaban, o originarios que se rebelaban. Porque los caciques no tenían autoridad sobre sus propios compadres, por decirlo. Podía trabajar para el huinca o para el blanco, pero además si quería entrar en un balón, el originario, en este caso respectivamente como le decían el indio, se podía ir tranquilamente a meterse a un malón, más allá que el cacique, porque la autoridad era horizontal, no vertical. ¿Sí? Ese era el funcionamiento, la cosmovisión diferente de los pueblos originarios con los eurocentrismos que tenemos nosotros. Llega Pedro Rosa llega supuestamente, pasa que era analfabeto, no sabía leer ni escribir, entonces no hay un papel escrito asentado. Pero Ronco con Vicente Porro investigan que entre las cartas que se escribieron, las crecidas del Salado, porque imagínate que había que cruzar el Salado, sí o sí, para venir por esta zona, ver el tema de los pasos, calcularon que podían haber tardado 4 o 5 días en salir esta caravana, supuestamente sale de Chascomú, de la estancia del Milagro, que es donde tenía la propiedad tenía Pedro Burgo. Pedro Burgo en realidad era comandante nombrado por Rosa, pero era el compadre, el mejor amigo, ¿sí? Lo que se le decía, el que le bancaba el territorio por esta zona. Y también se sabía que Rosa también tenía tierras por Tandil. Entonces era una forma también de poner justamente el fuerte emplazado para este lado en defensa del lugar de donde podían venir los manones, que era la zona sudoeste. ¿Sí? Y además seguía avanzando. Poner el fuerte implicaba llegar hasta acá, por lo menos. Hasta acá llegamos y acá sabemos que para... Y ya venían más colonos también. Sí, aparte, y esa era la forma de seguir avanzando, correr la línea de frontera. La línea de frontera, que ibas corriendo, digamos. Tardó mucho después en expandirse, por ejemplo, hasta la Barriga, porque en realidad de acá sale la campaña del desierto en el año 79. Pero porque tuvo que llegar el tren para eso. Y además la necesidad de que se llega la tecnología, llega el tren, llega el telégrafo y la escopeta Remington de recarga de Estados Unidos que tenía mucha bala. Porque hasta esa época no tenías tanto recarga. Entre flecha, goleador y lanza. Y un tirito y metiendo la polvorita y limpiándola. Tenía muchas bajas. Exacto. En cambio, cuando vos tenés 7 o 8 tiros de fijo de una, es más fácil aguantarlo. Claro. Y más que nada por la tecnología. Sí. Bueno, dicen que más o menos días más, días menos, crean el fuerte San Serapio Mártir, un 16 de diciembre de 1832. Principalmente es esto, avanzar la frontera, tener más territorio para el negociado con el tema de las vacas y de las ovejas, que era el negocio para la época, el cuero y la lana. Claro. ¿Sí? Y ahí más que nada avanzar el territorio, porque en realidad lo que hace fue la primera campaña que la hace Rosas, solventado por los portuarios y por los estancieros de aquella época. Exactamente. 1931 crea en la biblioteca, ahí hace la primera muestra del Martín Fierro en la Argentina, expone 150 ejemplares. 1932, en 12 de octubre, que le llamaban la Semana de Azul, hace la primera muestra también, pero de la colección Cervantes que tenía él. De más que nada, no solamente Don Quijote. Ahí ya tenía más de 300 ejemplares, expone. 1936, por ejemplo, estamos hablando de la persona, ¿no? Crea la Universidad Popular José Hernández. ¿Qué era? Era como una especie de escuela de oficio, taller, secundaria nocturna. Hoy sería un Fines, supongamos. ¿Sí? Donde estaba López Claro, Peralta Reyes, Prat, Esquirru, que era un abogado que era amigo, que estuvo en la comisión fundadora del parque, que además después también el Museo de Azul lleva su nombre, que falleció en el año 38. Astidia, la escritora, que le van a hacer una memoria, no puedo recordar el nombre, pero bueno, Urrutia. Y nada, López Claro,
López Claro, que hay un museo, que era un artista, ¿sí? En realidad que fue lo que primero que arrancó con el surrealismo, sí, con el surrealismo, el expresionismo surrealista de acá de Azul, López Claro. O sea, conjuntamente iba el director Ronco. Y sumó a toda esta gente que además los talleres y esta tipo escuela de oficio era honores. Claro, ¿sí? claro. Y ahí había distintas ideas para esa época. Exactamente. No es que puede haber conservadores, radicales, socialistas, ¿sí? Y estamos hablando del año 36, el justicialismo no existía. Claro. ¿Sí? Pero gente que estuvo ahí, porque esto funcionó hasta el año 72. Supuestamente Peralta Reyes y López Claro después eran justicialistas. Y algunos que otros de ahí saltó y era medio socialista y otros quedaron siendo radicales. Claro. Conservadores quedaron pero medio tapados a medida que fue avanzando. Digamos. Claro. Conservador en el sentido de conservar, digamos, lo que tiene justamente el tener una visión o un conservadurismo y tradicionalismo, cuenta con toda esta cuestión histórica cultural que se mantiene. Claro. Por eso quedó también la arquitectura, pero bueno, mucho de la arquitectura que se ¿Qué te iba diciendo? Patrimonio. Te iba a preguntar, él iba coleccionando conjuntamente los Martín Fierro y ejemplares del Quijote. Ella coleccionaba estando en Buenos Aires, cuando era joven, imagínate. Bien, hacía juguetes, hace una muestra muy importante en el año 37, no tuvo una visión comercial, pero bueno, hay muchas vitrinas, estanterías y mobiliarios que los creó en la carpintería que tenía acá en la casa, en el patio Rivadavia atrás. Era una forma también de colaborar y juntar fondos, ¿sí? Era una persona que los diseñaba, ¿sí? ¿Y este de chapa? Madera y chapa. Madera y chapa. Diseñaba, los pintaba, y había otra persona también que lo ayudaba, ¿sí? Tranqui, que los miraba, ¿sí? Fíjate que estos son rulamanos, esto es todo chapa, fíjate, digamos hay gente en Azul que todavía mantiene estos juguetes. Era una forma también para Santa, ¿qué te iba a decir? Para juntar fondos también, porque por ahí se hacían como una especie de remates, ¿sí? Claro. Entonces estaban los juguetes y juntaban plata para las entidades del hogar de niños. A veces los regalaba, así no, pero él vendió muy poquito tiempo en Buenos Aires juguetes. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, no tenía una visión comercial. Y además le pagaba a las dos personas que lo ayudaban en la carpintería. Pero bueno, nuevamente hizo una muestra importante en el año 37. Y como último, gran cosa importante también, la de los años 40, siendo el presidente de la biblioteca, compra, prácticamente lo termina de comprar él, lo termina de pagar él, donde hoy funciona el Museo Histórico Archivo Etnográfico Enrique Esquiro, ¿sí? Que justamente lleva el nombre del amigo. Falleció Ronco, 1952 en mayo, antes de cumplir 72 años. ¿Qué pasó ese mismo año? La comisión, pero se junta en septiembre, le pone el nombre a la biblioteca, la comisión directiva se junta y le pone el nombre Biblioteca Popular Bartolomé J. Ronco. A partir del año 52 se llama así la biblioteca. De la muestra del 32 y de la muestra del 2004, que se llamó De Castilla-La Mancha a La Pampa, que fue el por qué Azul la nombra ciudad cervantina en el Teatro Español, este es el libro más viejo del Don Quijote de la Mancha que tuvo Ronco en vida, de 1697, que fue impreso en Ambares, Bélgica, y está en un castellano antiguo de esa época. Qué bueno. Y ese estuvo tanto la muestra que hizo en el 32 como la muestra del 2004. Y después, cuando Azul la nombra ciudad cervantina, recién en el 2007, viene el 2008, viene William Warner, que era un escritor inglés con su esposa, que paraba en el campo de un amigo de Mel Gibson. Se entera que ese es el libro más viejo, también era coleccionista, y lo que hace básicamente es donar este libro después, en el año 2009, acercan este libro, que tiene una particularidad, que también lo escribió Thomas Shelton, que era otro escritor inglés. Pero ¿cuál es la diferencia? Es la primera traducción en el inglés del Don Quijote de la Mancha. Y Shelton, no sé qué le había pasado, pero bueno, le pintó arrancar primero por la segunda parte, porque es de 1672, ¿sí? Es más vieja. Y después Shelton hizo la primera parte y la 1675, ¿sí? Así que por fecha del libro más viejo de la colección cervantina es donado y es este. Pero cuando Azul la nombra en ciudad cervantina, el libro de Ronco sigue siendo el más viejo, claro, que fue a partir de la muestra que se hizo de Castilla-La Mancha a La Pampa en el 2004. Vamos a meter más en la vida del coleccionista. Y esto es un taco silográfico, ¿sí? Que es un taco en madera negativo, con un pequeño bajo relieve, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás ahí con la cámara, no sé si te da la luz, fíjate si ves tanto el detalle, si encontrás al gato.
Sí, acá. ¿Viste? Fíjate el detalle, ¿no? Que está con la cola levantada. Sí. La oreja. ¿Viste? Bien. Sí. Ahora nos vamos a ir a la biblioteca privada, donde está la colección cervantina, la colección hernandiana, y los 100 libros también, pero es la biblioteca privada de Ronco. Bien, si yo te digo que Wow. te fijes, voy a pasar para allá. Sí. ¿Cuál es la biblioteca privada, la más importante? Para vos, ¿cuál sería? ¿Dónde está la colección más vieja? Porque acá está la colección. Después que la norma nació cervantina se fue incrementando, pero en realidad ese es el escritorio privado de Ronco. Ahí se sentaba Ronco. O sea que acá hay cosas que eran de él, puntual, y después que se fueron agregando. A partir después que la norma nació cervantina, pero se incrementó lo que era la colección del Quijote y después también Santa, la esposa, porque Ronco murió en el 52. Santa, la esposa, compra la casa en 1961. Ronco nunca compró esta casa. La compró la esposa. Alquilado él acá. Mantenían. Después Santa se viene a vivir con él una vez que se termina la sociedad con Ricci en el año 37, final del 37, y recién en el 38, final del 37. Sí. De hecho viene Santa a vivir en la casa. Está bien. Santa se queda viviendo en la casa hasta el año 1984. Que falleció a los 98 años. Ah, mirá. Era más chica que él igual, ¿no? 7 años menor, me parece. La colección privada del Don Quijote de la Mancha, todo esto. Esta es la biblioteca más vieja, la del año 32, donde están más o menos los 450 ejemplares de la muestra del año 32 y la del 2004. Todos esos también son Don Quijotes, colección cervantina, esa biblioteca. La otra biblioteca que está allá, la mitad, la que está más llena, es Don Quijote de la Mancha, y la otra mitad es Martín Fierro. Y la colección hernandiana es esta, que es menor, ¿sí? Todo esto, más algo de esto. Está ahí abajo. ¿Sí? O sea, todos estos son Martín Fierro. Todo esto es Martín Fierro. Qué y bárbaro. esto que está por acá abajo. ¿Sí? Pero, obviamente, esta, fíjate que la biblioteca privada. Y acá hay de todo, hay libros de bolsillo más grandes, con ilustrados. Esto está acá. Por ejemplo, por eso tenés estantes más Mirá, chiquitos. qué bueno Estos son los más chiquitos. Qué increíble, mirá, el tamaño de este. ¿Viste? Por eso tenés eso. Don Quijote de la Mancha. Qué bárbaro. Tenés eso. Bueno, ahora si querés te muestro algunos libros. No sé cómo Sí. estás con el tiempo. Sí, me gustaría ojear alguno. Y le sacamos una foto también. Me voy a... Sí, que en realidad es de 1947. Estuvo después la del 2004, pero bueno, como muestra, ¿sí? Y era normal que para esa época, mal, ¿sí? No sé tampoco cuál sería una medida normal, pero Claro. cuando comprabas un libro de una medida normal, y más si ibas siempre a alguna biblioteca y lo comprabas, te podían dar esto como un souvenir, como un regalo, sí. como un libro de bolsillo. Tal ¿Sí? cual. Tal Bien. cual. Vamos al otro. Este, por ejemplo, es muy conocido. Es un libro escrito en francés. Ahí están los volúmenes completos, ¿sí? De 1812, ¿sí? Están los otros volúmenes, ¿sí? 1812, dice acá abajo. Sí. Pero lo que tiene en particular, bueno, primero que sabemos que Ronco lo consiguió el 5 de julio de 1929 en Buenos Aires. Y lo muy importante es a quién perteneció. Y esto que está acá es como una especie de ex libris. Bueno, perteneció a María Cristina, que era la cuarta esposa de Fernando VII, rey de España. ¿Sí? RDE. Y esto como si fuera una especie de... Escudo sería. Es Emblema, el emblema ex de la libris casa. serían como si fuera una etiqueta de la biblioteca personalizada de María Cristina, si vamos al detalle, de los libros privados. ¿Sí? Pero además que pertenece con la corona española a la biblioteca real. Claro. Por eso dice rey de España, O sea, María Cristina. Qué impresionante Esto es lo que le da valor, el valor por colección. El valor del libro. Claro. Ese Después, por ejemplar. ejemplo, este también estuvo en la muestra, pero bueno, acá para que veas son las ilustraciones de Gustave Doré, que era un ilustrador muy importante, ¿sí? Que son típicas, son normalmente las ilustraciones de Doré en el Quijote son muy reconocidas.
Por ejemplo, viste que vimos ahí lo que era un taco silográfico. Sí. Bueno, estos son litografías, ¿sí? Ah. Si vos la acercás, vas a ver que tiene muchas rayitas. Cada vez más cerca, fíjate en el escudo del Quijote, como se nota. Sí. O vos, si lo te vas acercando, cada vez tiene más rayitas. Bueno, Acá el escudo, sí. sí. Y además, Ahí, abajo dice Doré, que es la firma del ilustrador, y Pizan, en la otra punta, que era el impresor, que también se le debe mucho porque tenía que manejar, regular la tinta. Claro. Porque la litografía no te creía que era tan fácil. Claro. Doré lo que hacía era dibujaba arriba de la piedra, después se le ponía un líquido, un ácido que la carcomía, y obviamente después en la impresión, tanto en las partes negras supuestamente entraba más tinta, ¿sí? Y es más oscuro, y en la parte blanca supuestamente no había contacto. Claro. ¿Sí? Exactamente. Bien, estas son ilustraciones, por ejemplo, de Doré. Acá tenemos una grande, se nota bien lo que es una litografía, que lo tenía Quijote bueno. y lo tenía Sancho. Fíjate la luz de los anteojos que tiene. Sí, el reflejo. El reflejo en realidad. ¿Sí? La lágrima que tiene Qué increíble. el Quijote. ¿Sí? La lágrima, mirá, sí. Y todos los que los miran ahí con las narices largas. ¿Sí? Pero bueno, acá se nota mucho más como un trabajo de un litógrafo. Bien, este estuvo desde el año 25, estuvo en la muestra del 32. Es el libro más pesado de Don Quijote de la Mancha. Que en realidad, por las láminas que también está ilustrado Son por las Doré, lágrimas. Y tiene los 7 cantos dorados. 7 kilos y medio, unos 8 kilos. Y hay que cambiar el tamaño de letra, es más grande, porque tiene más páginas. Sí. Vamos a ponerlo. Pasa que esto está rota la tapa. Lo único, pero por ejemplo, las ilustraciones también son de Doré. Pero fíjate que acá es más viejo, ¿sí? Está en italiano. Y como que tiene más nitidez la litografía. ¿Sí? Sí. ¿Viste Sí, que tenés razón. Este es más viejo. Y como que la lámina es Distinta. como tiene como brillo, ¿no? No sé si tiene un brillo. En realidad, mirá el detalle del trabajo. Como solo puse así porque si no. Pero es muy loco. Impresionante. Mira. Se ven todas las rayitas. ¿Viste? Sí, tiene mucho detalle. Las impresiones de Doré son muy buenas. Esta es muy buena porque es la que el Quijote encara y se confunde a un ejército con los carneros y las ovejas y los ataca. ¿Sí? Esta es la famosa de Doré. Bien. Pero a su vez es más pesado. Claro. Y este sí lo va a poder agarrar. Estamos dentro del coleccionista. ¿Cuánto pesa esto? Nada. ¿Viste? Bueno, ¿qué Gramos. Gramos, exactamente. Son gramos. ¿Por qué pesa tan poquito? Mirá. Claro, el tamaño de la hoja. No por el tamaño de la hoja, sino fíjate este impreso en un solo lado. ¿Qué tendrá en particular? ¿De qué Que está? es es poroso. Sí, pero ¿y entonces de qué material será? ¿Corcho? Claro, madera del cornoque. Qué bárbaro. Por eso no pesa nada. Qué increíble. Bien, acá por ejemplo estas son ediciones centenarias. A ver que acá dice el ingenioso de algo Don Quijote de la Mancha. Mira. Centenario, Cervantes, y por agarrar uno acá lo que dice, recuerdo del tercer centenario de 1905, ya que la primera parte del Quijote es 1605. Y acá por ejemplo también, esta es una edición centenaria de 1906, pero bueno, para que veas el libro, ¿sí? Simula un mármol dorado, ¿sí? Y lo que tiene es que, por ejemplo, ¿ves que dice láminas? Sí. ¿Aquí dice texto? Sí. Bueno, esto fue hecho por por Aranda, ¿sí? Muestro así como para que veas. Sí. ¿Sí? Y lo que hizo Aranda, fíjate, acá está contando, ¿sí? Está traducido al castellano, está traducido al francés, está en inglés y está en alemán, ¿sí? No. Pero bueno, lo que hizo Aranda fue, está bien, Aranda era, ir armando, fíjate, cerrar su cultura del grueso peño,
sigue, ¿sí? Estamos en la otra parte. ¿Sí? Fue contando el Quijote imagen por imagen, por estrofa imagen. por estrofa. ¿Sí? Esto tiene una obra. Estrofa por estrofa. Todo. Qué bárbaro. Por eso es una versión centenaria. ¿Qué pasó con Aranda? Bueno, no lo pudo terminar. Falleció. Lo terminó su hermano. Él era el ilustrador. ¿Sí? Fue como su obra cumbre. Pero bueno, por eso es una versión centenaria. Claro. ¿Sí? Y imagínate que está hecha 4 tomos para contar todo el Quijote en láminas nada más. Y acá hay 4 tomos para contar el Quijote solamente texto. Esa es una diferencia. Un libro lindo que regalan a Ronco, por ejemplo, para mostrar. Era el tipo como Biblias antiguas. Sí. No es un papel de arroz tampoco, pero bueno. Y todo esto es cuero que también es en un relieve. ¿Sí? Que fue impreso en La Plata en 1904, pero bueno, se lo regalaron una dedicatoria acá en Bolívar, en el año 43, si no me equivoco. Bien, esto por ejemplo es cuero de oveja. Esto es de 1723. Qué 1723. ¿Sí? No sé si está muy delgadito. 1723. 1723. Está acá, sí, como lo veo. Si yo te muestro esta imagen, ¿quién fue el ilustrador de este libro? Un español, desde 1946, traducido en el inglés, en realidad se imprimió en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Es la misma imagen que vimos la de Doré. ¿Viste que ataca a las ovejas? Sí. Que las confunde, pero bueno, con la visión de este artista. Ah, mira. Que, y las ve en las nubes. Era un surrealista, vanguardista. Tenía unos bigotes largos. España. ¿Quién puede haber sido? Muy conocido. Surrealismo, creó el surrealismo. Dalí. Salvador Dalí. Dalí, mira. ¿Sí? Ilustraciones por Dalí. Este es Los Molinos de Viento, la escena de los molinos por Dalí. ¿Sí? Con mucho estilo. Impresionante. Martín Fierro chiquitos, ¿sí? Ajá. De la colección. En japonés. Mira, japonés. ¿Sí? Por ahí va a aparecer alguna ilustración. Acá. Que arranca al revés el japonés. ¿Sí? Claro. La presentación del libro. En ruso traducido. ¿Sí? Martín Fierro. Martín Cap. Fíjate, así se escribe en ruso. De este del 85. También con ilustraciones. Tiene ilustraciones y bueno, lo que es justamente el bilingüe acá. La parte en castellano y la parte en ruso. ¿Sí? Sí. Me quedé mirando lo que te decía acá. Porque acá cuando arranca a contar la historia. Que el gaucho dice: yo primero, viste, sembré trigo y después hice un corral, corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha, que se trabaja, sin que le larguen ni un real. Porque se está haciendo la clase. Este, por ejemplo, Tito Subidero, un amigo de Ronco, ¿sí? Y le regalo Martín Fierro también, que estuvo acá en la casa, ¿sí? 39, firma de Ronco, ¿sí? Tito Subidet. Y Tito lo que hace es el ilustrador también. Hace estas cosas, pintado en acuarela, ¿sí? Todas las ilustraciones son de Tito, del Martín Fierro. Ahí tiene un bus. Una taba. Cuchillo. El rancho ahí volviendo. Los muchachos, el Fortín. Tito Subidero. Este es el famoso Martín Fierro, libro de visita de la casa. ¿Sí? Guardaspampa, oro, plata, ¿sí? Arteros y orfebres de acá de Azul y Olavarría hicieron. Y este es el que se mandó a hacer Ronco también en el año 30 y es el que firmaron Borges, Nora Lange, Mallea, Capdevila, que visitaron la casa, que estuvieron con él, que estuvieron acá también, Tito Subidero obviamente.
Y obviamente es el que se sigue usando porque en realidad es un Martín Fierro. Y la onda que tenía Ronco era que eligieran una estrofa del Martín Fierro y que ahí elijaran su dedicatoria. Y bueno, se sigue usando. Y hay partes que se firman sobre las mismas estrofas que son las más conocidas del Martín Fierro. Y hay otros que no, que por ahí eligen alguna otra estrofa. Pero bueno, este es el famoso libro de visitas de la Casa Ronco, el que firma las personalidades ilustres. Sí, yo me acuerdo de Hilda Lizarazo, por ejemplo. Y por último, en Cervantes, ahora va a ser recorremos la casa, aunque lo quiero seguir mostrando mucho más con libros, porque te interesa lo cervantino. Esto ya es una donación, un regalo, que es justo para un centenario del fallecimiento. Y acá lo que tenemos es la caligrafía de Cervantes. ¿Sí? Y esta anterior a que escribiera el Quijote. Esta es la puñalada de letra de Miguel de Cervantes Saavedra. Exactamente. ¿Sí? Y son escritos anteriores. ¿Sí? La letra de Miguel de Cervantes. Y hay un análisis también de su firma. Fíjate, presta atención acá. Sí. Cómo va cambiando. Acá. ¿Sí? Aquí hay todo un estudio. Ahí dice también dónde se hizo ese trabajo. Acá, fíjate, ya estamos completamente distintas. Ahí abajo. Qué bárbaro. Esta no la firma, parece. Y esta se nota que es muy diferente, ya casi la última. Fíjate, nada que ver. Mirá vos. ¿Pero qué? Porque esta es la más vieja. Ya esta es 1604. Claro. Después lo metieron preso, si no me equivoco. Que lo metieron preso porque en realidad me escribió en el calabozo, escribió el Quijote. Claro. Le dio por inspirarse. Y bueno, está el análisis de su firma hasta el día del fallecimiento. Hasta la última firma que hizo en el 16. Pero tapa original. Y tapa original de Martín Fierro de 1879. Que acá donde está Estanislao Ceballos, que habla con Hernández, ¿sí? Que es Hernández le regala a Estanislao Ceballos. Y acá Ronco lo que dice que lo consiguió el agosto del año 28, el 18 de agosto. Y que tiene, que el primero tiene correcciones en puño y letra de Hernández. ¿Sí? Como importante, que se vean las correcciones en el original de Martín Fierro. Claro. Y en la primera hoja, la parte de la contracara vendría a ser, hay una dedicatoria al Heraldo del Sur, que es uno de los diarios más viejos de la Ciudad Azul, y diarios de Pergamino y de Junín, que lo que hicieron fue colaboraron para esa época para la impresión de la vuelta del Martín Fierro. Y gracias a este importante patrimonio cultural que dejó, la ciudad de Azul se convirtió en ciudad cervantina por la UNESCO en el año 2007.